La trampa de Satanás. Capítulo número 4. Padre mío, Padre mío. Padre mío, conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Primera de Samuel 24:11. En el capítulo anterior vimos que los hermanos de José deseaban destruirlo. Vimos el dolor que él experimentó debido a esta traición. Quizá esté en una situación similar. Ha sido traicionado por aquellos que estaban más cerca de usted, personas de las que esperaba recibir aliento y amor. En este capítulo quisiera hablar de algo más doloroso aún que el ser traicionado por un hermano. Una cosa es experimentar rechazo y malicia de parte de un hermano o hermana, pero es totalmente diferente cuando el rechazo y la malicia provienen de nuestro Padre. Y cuando hablo de padres, no solo me refiero a los padres biológicos, sino a cualquier líder que Dios haya puesto por encima de nosotros. Esas personas que creímos que nos amarían, nos capacitarían, nos ayudarían a crecer y cuidarían de nosotros. Una relación de amor y odio. Para estudiar el ejemplo de un padre que traicionó a su hijo, estudiemos la relación entre el rey Saúl y David, ver Primera de Samuel 16 al 31. Sus vidas se cruzaron aún antes de que ellos se conocieran, ya que Samuel, profeta de Dios, ungió a David como próximo rey de Israel. David sin duda se sintió tremendamente emocionado, pensando, este es el mismo hombre que ungió a Saúl. Verdaderamente seré rey. En el palacio, Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo, puesto que había desobedecido a Dios. Su único alivio consistía en que alguien tocara el arpa para él. Los siervos de Saúl comenzaron a buscar a un joven que pudiera ministrarle. Uno de los siervos sugirió el nombre de David, hijo de Isaí. El rey Saúl envió a buscarlo y le pidió que viniera al palacio y le ministrara. David debe haber pensado, Dios ya está cumpliendo lo que prometió a través del profeta. Seguramente me ganaré el favor del rey. Esta será mi oportunidad de comenzar a relacionarme. Pasó el tiempo y el padre de David le pidió que les llevara provisiones a sus hermanos mayores, que estaban luchando contra los filisteos. Al llegar a la línea de fuego, David vio a Goliat, el gigante de los filisteos, burlándose del ejército de Dios, y se enteró de que esta situación se había prolongado ya durante 40 días. También supo que el rey había ofrecido la mano de su hija en matrimonio al hombre que venciera a este gigante. David fue ante el rey y solicitó permiso para luchar. Mató a Goliat y ganó a la hija de Saúl. Para entonces, se había ganado también el favor del rey y fue llevado al palacio a vivir con él. Jonatán, el hijo mayor de Saúl, hizo un pacto de amistad eterna con David. En todo lo que Saúl le mandaba hacer a David, la mano de Dios estaba sobre él, y prosperaba. El rey ordenó que David comiera a la mesa junto con sus propios hijos. David estaba fascinado. Vivía en el palacio, comía a la mesa del rey, estaba casado con su hija, era amigo del príncipe Jonatán, y tenía éxito en todas sus campañas. Hasta se estaba ganando el favor del pueblo. Podía ver cómo la profecía se desarrollaba delante de sus propios ojos. Saúl favorecía a David por sobre todos sus demás sirvientes. Se había convertido en un padre para él. David estaba seguro de que Saúl lo prepararía y un día, con grandes honores, lo instalaría en el trono. David se gozaba por la fidelidad y la bondad de Dios. Sin embargo, un día todo cambió. Mientras Saúl y David regresaban de la batalla juntos, las mujeres de las ciudades de Israel salieron a recibirlos danzando y cantando. Saúl hirió a sus 1000, y David a sus 10,000. Esto enfureció a Saúl, y a partir de ese día odió a David. 2 veces, mientras David tocaba el arpa para él, Saúl intentó matarlo. La Biblia dice que Saúl odiaba a David porque sabía que Dios estaba con el joven, no con él. David se vio obligado a huir para proteger su vida. No tenía lugar a dónde ir, por lo cual escapó al desierto. ¿Qué está sucediendo?, se preguntaba David. La promesa estaba cumpliéndose y ahora se ha destruido. El hombre que me protegía trata de matarme, ¿qué puedo hacer? Saúl es el siervo ungido de Dios. Si él está en mi contra, ¿qué oportunidad tendré? Él es el rey,
el hombre de Dios, sobre la nación de Dios, ¿por qué Dios permite esto? Saúl persiguió a David de desierto en desierto, de cueva en cueva, acompañado por 3000 de los mejores guerreros de Israel. Tenían un solo propósito: destruir a David. En ese momento, la promesa era solamente una sombra. David ya no vivía en el palacio, ni comía a la mesa del rey. Vivía en húmedas cuevas y comía las sobras que dejaban las bestias del desierto. Ya no cabalgaba a la derecha del rey, sino que era perseguido por los hombres que alguna vez lucharon a su lado. No tenía una cama caliente, ni siervos que lo atendieran, ni recibía los cumplidos de la corte. Su esposa había sido entregada a otro. David conoció la soledad de un hombre que no tiene pueblo. Observemos que fue Dios, no el diablo, quien puso a David bajo el cuidado de Saúl. ¿Por qué querría Dios no solo permitir esto, sino planearlo? ¿Por qué colocar a David en una posición de tanto bienestar por un momento, para luego quitársela bruscamente? Esta era una oportunidad excelente para que David se ofendiera, no solo con Saúl, sino con Dios también. Todas esas preguntas sin respuesta hacían crecer la tentación de cuestionar la sabiduría y el plan de Dios. Saúl estaba tan decidido a matar a este joven, cualquiera fuera el costo, que su locura aumentó. Se convirtió en un hombre desesperado. Los sacerdotes de la ciudad de No le brindaron a David abrigo, comida y la espada de Goliat. No sabían que David estaba escapando del rey, pensaban que estaba en una misión para él. Consultaron al Señor sobre la suerte que David correría y lo pusieron en camino. Cuando Saúl lo supo, se enfureció. Mató a 85 sacerdotes del Señor que eran inocentes e hizo pasar a toda la ciudad bajo la espada, todo hombre, mujer, niño, bebé, vaca, burro y oveja. Ejecutó contra ellos el juicio que debía ejecutar contra los amalecitas. Era un asesino. ¿Cómo podría Dios haber puesto su espíritu en un hombre así? En un determinado momento, Saúl supo que David estaba en el desierto, y salió a buscarlo con 3000 guerreros. Durante su viaje, se detuvieron a descansar a la entrada de una cueva, sin saber que David estaba escondido en el fondo de la misma. Saúl se quitó su manto y lo dejó a un lado. David salió silenciosamente de su escondite, cortó un trozo del manto y volvió a esconderse sin que nadie se enterara. Después que Saúl dejó la cueva, David se inclinó a tierra y clamó al rey: «Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela». Primera de Samuel 24:11. El clamor de David a Saúl fue: «Padre mío, Padre mío». En realidad, estaba gritando: «Mira mi corazón. Sé un padre para mí, necesito un líder que me prepare, no que me destruya». Aun mientras Saúl intentaba matarlo, el corazón de David ardía de esperanza. ¿Dónde están los padres? He visto este clamor en incontables hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo. La mayoría de ellos son jóvenes y tienen un fuerte llamado del Señor en sus vidas. Claman por un padre, un hombre que los instruya, los ame, los apoye y los aliente. Es por ello que Dios dijo que Él haría volver el corazón de los padres, líderes, hacia los hijos, miembros del pueblo, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:6. Nuestra nación perdió a sus padres, progenitores, líderes o ministros, en las décadas de los 40 y 50, y hoy la situación está empeorando. De forma muy similar a Saúl, muchos líderes en nuestros hogares, corporaciones e iglesias están más preocupados por sus metas personales que por sus hijos. Debido a esta actitud, estos líderes consideran al pueblo de Dios como recursos que sirven para su visión, en lugar de considerar a la visión como el vehículo para servir al pueblo. El éxito de la visión justifica el costo de vidas heridas y personas destrozadas. Se comprometen la justicia, la misericordia y la integridad para servir al éxito. Las decisiones se toman basándose en el dinero, los números y los resultados. Esto abre las puertas para que las personas sean tratadas como lo fue David. Después de todo, Saúl tenía un reino que proteger.
Este tipo de tratamiento es aceptable según la mentalidad de los líderes debido a que ellos están buscando la extensión del Evangelio. ¿Cuántos líderes han sacado del medio a los hombres que tenían bajo su autoridad por sospechar de ellos? ¿Y por qué sospechan? Porque ellos mismos no están sirviendo a Dios. Están sirviendo a una visión. Como Saúl, están inseguros de su llamado, y eso hace crecer el orgullo y los celos. Reconocen las cualidades de las personas que saben que agradan a Dios y están dispuestos a utilizarlas siempre y cuando los beneficien a ellos. Saúl disfrutó de los éxitos de David hasta que comenzó a verlo como una amenaza para él. Entonces le quitó su lugar y buscó una razón para destruirlo. He hablado con una innumerable cantidad de jóvenes hombres y mujeres que clamaban por tener a alguien que los controlara en su progreso. Deseaban someterse a un líder que los disciplinara. Se sentían aislados y solos. Estaban buscando a alguien que fuera un padre espiritual para ellos. Sin embargo, Dios permitía que sufrieran rechazo porque deseaba hacer en ellos lo que había hecho en David. Escuchemos con cuidado lo que el Espíritu está diciendo. A David le preocupaba que Saúl creyera que él era rebelde y malvado. Con seguridad examinó su corazón, diciendo, ¿en qué me he equivocado? ¿Por qué se volvió contra mí el corazón de Saúl tan repentinamente? Por eso exclamó, me dijeron que te asesinara, pero respondí que no. Solo corté el borde de tu manto para que supieras y vieras que no hay mal ni traición en mi mano. Primera de Samuel 24:11. David pensaba que si lograba probarle a Saúl que lo amaba, volvería a gozar de su favor, y la profecía se cumpliría. Las personas que han sido rechazadas por un padre o un líder tienden a culparse por todo. Están aprisionadas por pensamientos que las atormentan. ¿Qué hice? ¿Y había impureza en mi corazón? Algunas veces se preguntan, ¿quién hizo que el corazón de mi líder se volviera en mi contra? Constantemente intentan probar su inocencia ante sus líderes. Consideran que si pueden demostrar su lealtad y su valor, serán aceptadas. Lamentablemente, mientras más lo intentan, más son rechazadas. ¿Quién me vengará? Saúl reconoció la nobleza de David cuando vio que pudo matarlo con facilidad y no lo hizo. Por eso, él y sus hombres se retiraron. David debe haber pensado, ahora el rey me restaurará. Ahora la profecía se cumplirá. Seguramente él ha visto mi corazón, y me tratará mejor de ahora en adelante. No te apresures, David. Poco tiempo después, algunos hombres le informaron a Saúl que David estaba en el collado de Aquila. Saúl salió tras él de nuevo con 3000 hombres. Estoy seguro de que David se sintió destrozado al saberlo. Comprendió que no era un malentendido, sino que Saúl estaba decidido a quitarle la vida, intencionalmente y sin haber sido provocado. Cuán rechazado debe haberse sentido David. Saúl sabía lo que había en su corazón, pero aún así marchaba contra él. David, junto con Abisai, se infiltró en el campamento de Saúl. Ningún guardia los vio, porque Dios los había hecho caer en un profundo sueño. Estos dos hombres atravesaron todo el ejército hasta el lugar donde Saúl estaba durmiendo. Abisai intentó convencer a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Primera de Samuel 26:8. Abisai tenía muchas buenas razones por las cuales pensaba que David debía permitirle matar a Saúl. Primero, Saúl había asesinado a 85 sacerdotes inocentes y a sus familias. Sangre fría. Segundo, había salido con un ejército de 3000 hombres para matar a David y sus seguidores. Si uno no mata al enemigo primero, razonaba Abisai, seguramente él te matará a ti. Se trataba de defensa propia. Cualquier tribunal le permitiría hacerlo. Tercero, Dios mismo, por medio de Samuel, había ungido a David como próximo rey de Israel. David debía reclamar su herencia si no deseaba terminar muerto sin que la profecía se hubiera cumplido. Cuarto, Dios había hecho caer a todo el ejército en un profundo sueño para que David y Abisai pudieran llegar hasta el preciso lugar donde estaba Saúl. ¿Por qué otro motivo podría haber hecho eso Dios?
Abisai estaba seguro de que David nunca volvería a tener una oportunidad como esta. Todas estas razones sonaban bien. Eran lógicas. Abisai lo alentaba. Si David hubiera estado mínimamente ofendido, se habría sentido justificado por completo en cuanto a permitirle a Abisai que atravesara a Saúl con su lanza. No obstante, escuchemos la respuesta de David: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será inocente? Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Primera de Samuel 26, 9 y 11. David no iba a matar a Saúl aunque él hubiera asesinado a personas inocentes y deseara matarlo a él también. David no deseaba vengarse él mismo, sino dejar la venganza en manos de Dios. Naturalmente, hubiera sido más fácil ponerle fin a todo allí mismo, más fácil para David y para el pueblo de Israel. Él sabía que la nación era como un rebaño de ovejas sin pastor. Sabía que el lobo estaba robándoles para satisfacer sus propios deseos egoístas. Era muy difícil para David no defenderse a sí mismo, pero tal vez más difícil resultaba no librar al pueblo que amaba de un rey demente. David tomó esta decisión aún sabiendo que el único consuelo de Saúl era pensar en destruirlo. David había probado la pureza de su corazón cuando le perdonó la vida a Saúl por primera vez. Sin embargo, aun cuando tuvo una segunda oportunidad de matarlo, no quiso tocarlo. Saúl había sido ungido por el Señor, y David lo dejaba para que fuera juzgado por Dios. ¿Cuántas personas tienen un corazón como el de David en la actualidad? Ya no nos matamos con espadas materiales, sino que nos destrozamos con una espada de otra clase, la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua, Proverbios 18, 21. Las iglesias se dividen, las familias se separan, los matrimonios se destrozan y el amor muere. La Biblia dice que el amor nunca deja de ser, aplastado por una carnicería de palabras lanzadas en medio del dolor y la frustración. Ofendidos por los hermanos, amigos y líderes, apuntamos con palabras afiladas por la amargura y el enojo. Aunque la información sea cierta y exacta, los motivos son impuros. Proverbios 6, 16 y 19 dice que sembrar discordia o separación entre hermanos es abominación al Señor. Cuando repetimos algo con la intención de separar a las personas o dañar una relación o una reputación, aunque lo que decimos sea cierto, cometemos una afrenta contra Dios. 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina, planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Pro 6, 16 y 19 LBLA. ¿Está Dios usándome para revelar los pecados de mi líder? Durante 7 años, serví a tiempo completo ayudando y pastoreando a los jóvenes antes de que Dios nos entregara a mi esposa y a mí el ministerio que ahora tenemos. Cuando era pastor de jóvenes, había un hombre al que no le caía bien y no le agradaba lo que predicaba. Normalmente, eso no me molestaría, pero este hombre estaba en una posición de autoridad con respecto a mí. Yo creía que Dios me había indicado que les diera una palabra muy firme a los jóvenes con respecto a la pureza y la valentía. Y el hijo de este hombre estaba en mi grupo. Una gran convicción crecía en el corazón de este joven, que un día vino a vernos llorando. Estaba perturbado porque sentía que el estilo de vida que veía en su hogar no reflejaba la conducta que yo desafiaba a él y otros jóvenes a seguir. Al parecer, este incidente y otros conflictos por asuntos de personalidad hicieron que su padre se decidiera a librarse de mí. Comenzó por ir a ver al pastor principal para motivarlo a enojarse conmigo con falsas acusaciones. Luego venía y me decía que el pastor estaba en mi contra, pero que él me defendía. Había memorandos con críticas, ninguno de los cuales mencionaba mi nombre de forma explícita, pero que hacían referencias indirectas a mí. Este hombre me sonreía, pero su intención era destruirme. Varios miembros del grupo juvenil me dijeron que habían escuchado que iban a despedirme. El hijo de este hombre había dado la noticia, no por malicia, sino repitiendo lo que había escuchado en su casa. Yo estaba molesto y confundido. Fui a ver a este hombre y admitió lo que había dicho,
pero sostuvo que solo repetía lo que el pastor principal pensaba. Los meses pasaron y aparentemente no había forma de aliviar la situación. Él había cortado todo contacto entre mi pastor principal y yo. Esto no solo me sucedía a mí, sino a todos los pastores que no gozaban de su favor. Mi familia estaba constantemente bajo presión, sin saber si permaneceríamos en la iglesia o nos despedirían. Habíamos comprado una casa, mi esposa estaba embarazada y teníamos a dónde ir. No deseaba comenzar a enviar mi currículum vitae para buscar trabajo. Creía que Dios me había traído a esa iglesia y no tenía un plan alternativo. Mi esposa estaba hecha un manojo de nervios. Querido, sé que van a despedirte. Todos me lo dicen. Ellos me contrataron y no pueden despedirme sin autorización de Dios, le dije. Ella pensó que estaba negando las circunstancias y me rogó que renunciara. Finalmente, llegó la noticia de que había sido tomada la decisión de despedirme. El pastor principal anunció que en el grupo juvenil habría algunos cambios. Yo aún no había hablado con él sobre el conflicto que sostenía con el líder que había puesto sobre mí. Me reuniría con él y este hombre al día siguiente. Dios me había indicado de forma muy específica que no me defendiera. Cuando me reuní con mi pastor al día siguiente, me sorprendió encontrarlo solo en su oficina. Él me miró y dijo, John, Dios te envió a esta iglesia. No dejaré que te vayas. Eso me alivió. Dios me había protegido a último momento. ¿Por qué está tan molesto contigo este hombre?, me preguntó. Por favor, ve y arregla las cosas con él. Poco después de esa reunión recibí una prueba por escrito de una decisión que este líder había tomado con relación a mi área de responsabilidad. Esta nota mostraba cuáles eran sus verdaderos motivos. Estuve a punto de llevarla para que la viera el pastor principal. Ese día anduve de un lado para otro caminando y oré durante 45 minutos, tratando de librarme de la incomodidad que sentía. Repetía, Señor, este hombre ha sido deshonesto y malvado. Debes saberse lo que hizo. Es un factor destructor para este ministerio, debo decirle al pastor cómo es él en realidad. Continué justificando mi intención de ponerlo en evidencia. Solamente estoy informando sobre hechos documentados, nada emocional. Si no lo detenemos, su maldad se extenderá a toda la iglesia. Finalmente, frustrado, exploté. Dios, tú no deseas que lo ponga al descubierto, ¿verdad? Cuando pronuncié estas palabras, la paz de Dios inundó mi corazón. Sacudí la cabeza sorprendido. Sabía que Dios no deseaba que hiciera nada, así que arrojé la evidencia al cesto. Luego, cuando pude mirar la escena con mayor objetividad, comprendí que había deseado más vengarme por lo que este hombre me había hecho que proteger el ministerio. Había tratado de convencerme a mí mismo con mis razonamientos de que mis motivos eran desinteresados. La información con que contaba era verdadera, pero mis motivos no eran puros. El tiempo pasó y un día, mientras me encontraba orando fuera de la iglesia antes del horario de oficina, ese hombre llegó y estacionó su auto. Dios me indicó que fuera hacia él y me humillara. De inmediato me puse a la defensiva. No, Señor, es él el que tiene que venir a mí. Él es quien causa todos los problemas. Continué orando, pero de nuevo Dios insistió en que fuera a verlo con una actitud de humildad. Yo sabía que era Dios el que me hablaba. Llamé a este hombre desde mi oficina y luego fui a la suya. Pero lo que dije y la forma en que lo dije fue muy diferente de lo que habría dicho si Dios no me hubiera hablado primero a mí. Con toda sinceridad, le pedí perdón. Te he criticado y juzgado, le confesé. Él bajó la guardia de inmediato y hablamos durante 1 hora. A partir de ese día, dejó de atacarme, aunque continuaba teniendo problemas con otros pastores. 6 meses después, mientras yo estaba ministrando fuera del país, todas las obras malignas realizadas por este líder fueron descubiertas delante del pastor principal. El asunto no tenía nada que ver conmigo, sino que eran temas relativos a otras áreas del ministerio. Lo que estaba haciendo era mucho peor de lo que yo sabía. Este hombre fue despedido al instante. El juicio le había llegado,
pero no por mi mano. Le sucedió exactamente lo mismo que había intentado hacerme. Sin embargo, cuando todo ocurrió, no me sentí feliz. Sufrí por él y su familia, y comprendí su dolor, pues yo había pasado lo mismo por su causa. Ya lo había perdonado 6 meses antes, así que ahora lo amaba y no deseaba esto para él. Si lo hubieran despedido un año antes, cuando estaba molesto, me hubiera gozado. No obstante, ahora sabía que estaba verdaderamente libre de la ofensa que había estado abrigando contra él. La humildad y el haberme negado a vengarme fueron las claves que me liberaron de la prisión de esa ofensa. Un año después lo vi en un aeropuerto. El amor de Dios me inundó. Corrí hacia él y lo abracé. Me sentí en realidad feliz de saber que sus cosas andaban bien. Si nunca hubiera ido a verlo con humildad a su oficina meses antes, no habría podido mirarlo a los ojos en ese aeropuerto. Han pasado varios años desde ese día, pero solo siento amor por él y un sincero deseo de que esté haciendo la voluntad de Dios. David fue sabio cuando decidió permitir que Dios fuera su juez. Nos preguntamos, ¿a quién usó Dios para juzgar a Saúl, su siervo? A los filisteos. Saúl, junto con sus hijos, murió luchando contra ellos. Cuando David se enteró de la noticia, no celebró. Hizo duelo. Un hombre se jactó ante David de haber matado a Saúl. Esperaba que esta noticia le ganara su favor, pero el efecto fue totalmente opuesto. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Luego ordenó que el hombre fuera ejecutado. Segunda de Samuel 1, 14 y 15. Más tarde, David compuso una canción para que el pueblo de Judá la cantara en honor de Saúl y sus hijos. Le ordenó al pueblo que no proclamara la noticia en las calles de las ciudades filisteas, para que el enemigo no se regocijara. Proclamó que no habría lluvia ni cosecha en el lugar donde Saúl murió. Convocó a todo Israel para que hiciera luto por Saúl. Esto no es lo que hace un hombre ofendido. Un hombre ofendido simplemente diría, recibió su merecido. No obstante, David fue aún más lejos. No mató al remanente de la casa de Saúl, sino que le mostró misericordia. Les dio comida y tierras y permitió que un descendiente del rey se sentara a su mesa. ¿Parecen estas las acciones de un hombre ofendido? David fue rechazado por el hombre que debería haber sido como un padre para él, pero le fue leal aún después de su muerte. Es fácil serle fiel a un líder o un padre que nos ama, sin embargo, ¿qué tal si ese hombre desea destruirnos? ¿Será usted un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, o buscará la venganza?